Señor. Te damos gracias por esta obra transformadora que has hecho en nuestras vidas y por la que sigues haciendo para santificarnos, Señor, para apartarnos cada vez más, para transformar nuestras mentes, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras prioridades hacia lo que es verdadero, hacia lo que es bueno, hacia lo que es gozo, Señor, en nuestras vidas. Permite que esto resplandezca en nuestras mentes, que podamos comprender y abrazar, Señor, tu verdad, tus propósitos, tu palabra, Señor, para nosotros. Te pido por mis hermanos y mis hermanas, Señor, que con disposición están aquí, Señor, con este propósito de levantar su voz, levantar sus manos para alabar y bendecir tu nombre, para recibir palabras, Señor, para ser edificados en ella. Te ruego que seas en este día, en todas las actividades que hemos preparado, Señor, que tu Espíritu ministre en nuestros corazones, a nuestro espíritu, para que podamos juntos glorificarte en todo lo que hacemos. Te doy gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Bien, vamos a continuar con este tema. Tengo esta semana y la que viene, espero tratar de concluir el tema, aunque el tema pues da para mucho más. Pero estamos hablando como en un pequeño paréntesis en cuanto a los matrimonios, pero de los pecados que atacan, ¿verdad?, nuestras vidas. Y en mi mente, aunque no está específicamente hablando de matrimonio, estoy hablando de la guerra constante que tenemos contra el pecado y cómo debería ser nuestra lucha. Y no solamente eso, sino cómo es que la lucha glorifica a Dios. Cómo es que la lucha contra el pecado es para la gloria de Dios. Y no solamente un esfuerzo humano, un esfuerzo en nuestras propias fuerzas. Entonces queremos hacer guerra contra el pecado, pero no como una obra humana, sino como una obra que glorifica a Dios, una obra guiada por el Espíritu Santo. Y estamos viendo este texto en Romanos 8:13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. No puede ser más claro, ¿verdad? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. No se trata de la muerte física, está hablando de la muerte eterna. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de esta forma de hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Esta es la forma en la que Dios quiere que batallemos contra el pecado, que hagamos guerra contra el pecado, no en nuestras propias fuerzas, no como guardando un ritual religioso o guardando unas ciertas reglas que nos imponen, sino en la fuerza, en la sabiduría, en el poder del Espíritu Santo. Creo que Víctor hablaba la semana pasada de algunas prácticas espirituales, algunas disciplinas espirituales que nos ayudan en esta guerra, en esta tarea de pelear contra el pecado. Y hablaba de, sobre todo, de conocer a Dios. Y eso es lo que veíamos también. El fundamento de por qué podemos hacer guerra contra el pecado es que conocemos a Dios. Dios hace una obra en nosotros y nos habilita para hacer guerra contra el pecado. Entre más conocemos de Dios, estamos más equipados para poder hacer y pelear esta batalla. Hablaba también, creo, de la oración, de leer la palabra de Dios, de estar enamorado de Dios. Hablábamos de eso también. A veces el pecado en nosotros tendemos a, y no tengo la idea clara, pero espero que no salga una herejía. Tendemos a pensar que hemos ganado la batalla contra el pecado. Y voy a poner como ejemplo mi propia persona, porque
A lo mejor para mí es fácil no airarme tan fácilmente. Dios, desde mi temperamento, me ha habilitado naturalmente, por así decirlo, para que en las circunstancias que estoy viviendo sea lento para la ira. Pero aquí estamos hablando de pelear contra el pecado que nos gusta. Hay pecados que afectan a los jóvenes, hay pecados que afectan a los hombres o a las mujeres, hay pecados que afectan a los ricos, hay pecados que afectan a los pobres, hay pecados que afectan a los casados, hay pecados que afectan a los solteros. Tenemos que pelear contra el pecado porque es pecado, no porque cierto pecado me afecta, sino porque es pecado en general. El miércoles estábamos hablando del ministerio de Juan el Bautista, y Juan el Bautista, al estar exponiendo su mensaje de arrepentimiento, habla a los soldados específicamente que peleen contra pecados que afectan a los soldados. A los publicanos habla de pecados que afectan específicamente a los recolectores de impuestos. La idea es que estemos batallando contra los pecados que nos atacan por mi personalidad, por mis circunstancias, por mi forma de vivir. Y no justificarnos en que, no, pues yo soy lento para la ira y pues estoy bien con el Señor. Porque yo tengo en mi mente otra serie de pecados que a lo mejor no estoy haciendo la guerra, no estoy batallando contra ellos. La idea es pues que estemos en esta batalla radical, constante, para pelear contra el pecado en todas las áreas de nuestras vidas. Toleramos el pecado a veces porque no lo consideramos grave. Es más, no leemos la Biblia, eso es pecado. No oramos, eso es pecado. Y cuando hablamos de lujuria, decimos, contra eso tengo que hacer la guerra, sí, pero también contra el deseo de no leer la palabra de Dios, contra el deseo de no orar, o sea, contra todas las cosas que están afectando mi vida y mi comunión con el Señor. Esa es la intención de Pablo, que hagamos guerra. Es una actitud radical. Es una actitud, cuando estamos, no nos ha tocado, gracias a Dios, pero en periodos de guerra, cuando hay hambre, cuando hay escasez, se toman medidas drásticas para sobrevivir. Estamos en un periodo de guerra contra el pecado. Tenemos que tomar medidas drásticas, radicales, contra toda actitud pecaminosa a la que estamos enfrentándonos. Sí, tendemos a clasificar los pecados como dos tipos de pecados, ¿no? Los abominables, los aborrecibles, los vergonzosos, y la segunda categoría, obviamente no le ponemos así ese nombre, pero en la práctica así los vemos, pecados honorables, ¿verdad? Tolerables, pecados no tan feos, con los que puedo jugar un tiempo y no va a haber una gran repercusión. Que ese es el engaño, ¿verdad? Fundamental de Satanás, que toleramos actitudes en nosotros, pensamientos en nosotros, acciones en nosotros, omisiones en nosotros, como dice el pastor, que a lo mejor no consideramos tan drásticas, pero eso está menguando cada vez más mi comunión con el Señor, ¿no? Y no estamos diciendo, si eres un hijo de Dios, que eso vaya a cambiar. Pero la comunión con el Señor se ve contristada cuando mi actitud es de tolerancia al pecado. Cuando mi actitud es de solapar. Es de no dar importancia a ese pecado. Estoy leyendo un libro, es un libro de los clásicos puritanos,
La mortificación del pecado de John Owen. Y que es una cátedra completa, ¿verdad?, de este tema que estamos viendo. Te lo recomiendo, es un libro pues clásico del cristianismo. Cómo hacer guerra, cómo mortificar el pecado. Y este teólogo pues hace una explicación muy, muy extensa de esta guerra que estamos pasando y cómo es la actitud correcta y cuál es la forma que glorifica a Dios en la que podemos hacer esa guerra. Él dice que, o sea, somos hijos de Dios y hemos sido perdonados por nuestros pecados. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, lo entendemos. Pero también dice que la raíz de pecado aún permanece en nosotros. Nosotros tenemos un árbol, o teníamos un árbol, ahí en la casa, 10 metros, 12 metros. Y pues por necesidad lo tuvimos que cortar y quedó el tronco. Pero cada mes, ese árbol vuelve a traer las ramas. Y si me descuido 2 o 3 meses, ya son 2 o 3 metros las ramas. La raíz de pecado ahí está en nosotros. Si nos descuidamos, puede nacer, ¿verdad? Puede brotar esas ramas, esos frutos pecaminosos. Entonces, el autor dice, tenemos que atacar esa raíz que aún está en nosotros, para que no haya esos crecimientos, ¿verdad?, por descuido. Y cuando lo descuidamos o estamos conscientes de que está creciendo y no hacemos nada, pues va a crecer. Voy otra vez, quito todas las ramas, un mes, y ahí están otra vez. ¿Por qué? Porque ahí está la raíz de ese árbol. Y no se ha muerto esa raíz de ese árbol. Entonces va a volver a salir, va a volver a salir, va a volver a salir. Si no es que hacemos algo para matar, hacer guerra, minimizar al menos, ¿verdad? Porque sabemos que no estaremos exentos hasta que el Señor haga la obra de glorificación. Pero nuestro llamado, nuestra responsabilidad es estar atacando esa raíz y evitar que esas ramas crezcan y esos frutos se den. La palabra de Dios nos dice, y en diferentes ejemplos a través de la Biblia, nos dice que es Dios el que nos da la victoria. Dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay versículos que dicen, no es con ejército, no con espadas, sino con mi Santo Espíritu. Uh-huh. Entonces, es por eso que tenemos que hacerlo por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Correcto. Eso nos lleva a darle toda la gloria a Dios, porque muchas de las veces en nuestra condición pecaminosa pensamos, creemos que somos nosotros los que ganamos las pequeñas batallas de nuestros pecados y empezamos a creernos y gloriarnos y decir, pues fui yo, claro, ¿verdad? Pero no, siempre tenemos que ser pues sinceros y darle la gloria a Dios siempre, ¿verdad? Y es por eso que tiene que ser por medio del Espíritu, el Espíritu Santo, no mi espíritu, el Espíritu Santo, o sea, Dios es el que te da la victoria siempre, ¿verdad? Correcto, sí. Perdón, también nos ordena pues que nos llenemos de toda la armadura de Dios. Nuestra batalla es espiritual, ¿verdad? Contra huestes, contra principados, está en el ámbito espiritual. Uh-huh. No podemos atacar, no podemos ir a esta guerra con nuestro, no sé, inteligencia, con cosas físicas, sino que tiene que ser exactamente con Dios y las herramientas que Él nos da. Correcto. ¿Verdad? Que es su palabra, la oración, la esperanza, la seguridad, ¿verdad? Que Él nos da y nos brinda y nos protege, nos arma nuestra mente, nos cambia, renovando nuestra mente, nos cambia el corazón, nos da de su Espíritu Santo para pelear esa batalla, para que al final del día no digamos, fui yo. Claro. No fuiste tú, fue Dios, siempre fue Dios. Siempre fue Dios.
esta es la intención del versículo, es la intención de esta reflexión, que entendamos cuál es la forma en la que debemos vivir, en la que podemos hacer esta batalla para que sea para la gloria de Dios y no para nuestra propia gloria. Todas las falsas religiones se basan en esta mala interpretación, ¿verdad? Una religión falsa va a poner el hincapié en mi desempeño, en lo que yo puedo hacer para no cometer adulterio, en lo que yo puedo hacer para no cometer este robo, este fraude. Y hablan de, pues, no sé, fuerza de voluntad o autocontrol, este tipo de actitudes puramente humanas que lo único que hacen es autojustificar a la persona. Yo puedo lograr esto. Pero debemos entender, y creo que lo entendemos como iglesia en general, que cuando podemos, o sea, para empezar, el único pecado que podemos vencer es el que Cristo ya pagó en la cruz. ¿Me explico? No hay ningún pecado que podamos vencer si Cristo no ha muerto por él en la cruz. Segundo, cuando hacemos batalla contra el pecado, es una manifestación de la gracia de Dios que nos está sosteniendo en esta batalla. Entonces tenemos que entender, y es la intención, si nos da el tiempo suficiente, entender cómo es que puedo hacer esa batalla en el poder del Espíritu Santo para que esta actitud sea correcta y sea bíblica y que glorifique a Dios, en vez de glorificar mi propio esfuerzo. ¿Se entiende? Ok. Sí. Pablo menciona la misma idea en 2 Corintios 10, creo, cuando dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no son del ámbito físico. Y aunque no dice, y aunque a continuación no lo aclara, pero es evidente, dice que no son carnales, y si no son carnales, pues son espirituales. Lo que sí dice a continuación es que son poderosas en Dios. Correcto. O sea, esa es la idea, ¿no? En el espíritu. Es lo mismo que el Señor dice en la parábola de Juan, de la vivir verdadera, ¿no? Separados de mí, Nada podéis hacer. Podéis hacer, ¿no? En mi vida personal, en mi vida cristiana, diaria, en el tema del combate contra el pecado, yo tengo que acercarme al Señor constantemente y decirle, Dios, si tú no me ayudas, yo no voy a poder. O sea, necesito que sea una obra sobrenatural. Y al mismo tiempo, o sea, la victoria es de Dios, pero la guerra es nuestra. O sea, yo soy el que estoy obligado a combatir. Claro, sí. Pero la victoria al final Es de Dios. Si voy a vencer, pues es porque el Señor me dio la victoria. Sí, no queremos evadir la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. No queremos evadir la responsabilidad que tenemos como hijos obedientes a las ordenanzas de Dios. Tenemos esa responsabilidad. Y entendemos al mismo tiempo que mi obediencia es producto de lo que Dios hace en nosotros. Entendemos que mi obediencia es porque la gracia de Dios me sostiene. No, la gracia de Dios obró en mi salvación y obra todos los días de mi vida para sostenerme, para que yo no decida irme hacia atrás, para que yo no decida abandonar el camino. Si hasta hoy somos hijos de Dios, si somos cristianos, si somos seguidores de Cristo, es porque la gracia de Dios nos ha sostenido hasta aquí. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Hemos perseverado en la batalla en el día a día de nuestras vidas. Bien. Creo que así ya lo leímos, pero dice, el apóstol Pablo no nos deja espacio para ambigüedad. Nos confronta con una bifurcación espiritual que define el destino eterno de cada alma. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. No hay un tercer camino, no hay una zona neutral. O caminamos según la carne, es decir, bajo el dominio de nuestros deseos caídos, y eso es importante, deseos caídos, sin el poder regenerador del Espíritu y cosechamos muerte, o por el poder del Espíritu Santo
mortificamos, matamos, hacemos la guerra, es lo que dice la palabra esta. Matar, como a una bestia se mata porque es peligrosa, así, matar. Eso es lo que está diciendo la palabra. O por el poder del Espíritu Santo, mortificamos el pecado y vivimos. Este texto no es una amenaza. Perdón. Por el contrario, dijimos, es una advertencia divina. Es la voz de Dios que nos llama a la vida verdadera. También dijimos que la vida cristiana no es una vida ética, o no es solamente una mejora moral en nuestras vidas, o no es una afiliación a una iglesia específica. La vida cristiana se define por esta guerra constante contra el pecado. Si hay una característica que define al Hijo de Dios, debe ser esta, la de que constantemente estamos en el poder del Espíritu Santo haciendo guerra contra el pecado. Es una vida de dependencia radical del Espíritu para matar el pecado que aún habita en nosotros, como esa raíz del árbol que les comenté. Si no hacemos algo con la raíz de ese árbol que tengo en casa, y no sé qué se hace, que se quema y no sé qué, ese árbol va a seguir dando las ramas y los frutos de la naturaleza de ese árbol. Entonces tenemos que llegar a esa raíz. Y esta mortificación no es la causa de nuestra salvación. Lo sabemos, lo entendemos. Pero sí, ¿qué dice ahí? O sea, un hijo de Dios da testimonio de que está haciendo guerra contra el pecado. Esa es la evidencia física palpable de que hemos sido regenerados por Dios. Es la forma en que puedo evidenciarme a mí mismo de que Dios ha hecho una obra en mi vida. Que hay una actitud de batalla, de apartarme, de hacer guerra, ¿verdad? Por consecuencia de la regeneración que he recibido en Dios. No para ser regenerado. Esto viene después de haber sido regenerados en Dios. Donde habita el Espíritu, pues no puede reinar el pecado. Pablo no nos deja lugar para confiar en métodos humanos, lo que estábamos diciendo al principio. Cuando nos llama a mortificar las obras de la carne, no nos dirige a la fuerza de voluntad, ni disciplinas externas, ni rituales religiosos. Nos dirige al Espíritu. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Hay una forma correcta de hacer morir las obras de la carne que glorifica a Dios. Y hay una forma incorrecta que no glorifica a Dios. ¿Sí? Es como cuando Pablo dice que el trato severo de la carne no obra para la santidad. Correcto. Sí, por ahí tengo el texto. Sí, la actitud no es guardar las apariencias, la actitud no es externa, ¿verdad? La actitud es consecuencia de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús. ¿Verdad? No por ritual, no por mortificar la carne como, ¿cómo le llaman? Flagelarse o hacer algún tipo de penitencia. Y ese es el concepto erróneo y a veces con el que batallamos nosotros mismos al querer entender estos temas. No es esa actitud, pero sí es una guerra espiritual. Es una actitud de guerra constante. Y es lo que quiero que entendamos. No es trivial. No es peligroso, ¿verdad? Va en contra de nuestra vida espiritual. Tenemos que hacer guerra, ¿verdad? En el espíritu contra estas
obras de la carne y estas actitudes pecaminosas. Mario y luego David. Sí. No sé, bueno, en realidad no creo que lo tienes contemplado, pero bueno, lo voy a decir como pastor, pero también como una persona que está siempre combatiendo, que es consciente de su necesidad de combatir contra el pecado. Uh-huh. Pero no sé si lo tienes contemplado, por lo menos mencionarlo, pero cuando hablamos de este tema, de combatir contra el pecado, hay una parte que es como nebulosa, como neblinosa, como ambigua. ¿A qué me refiero? Con los años, más y más y más y más, me queda claro que lo que para unos es pecado, para otros no es pecado. Cierta cosa, cierta actividad, cierta forma, cierta actitud, cierta práctica, cierta lo que sea. Sí. ¿Verdad? Y el que para esa persona no sea pecado no significa que no es pecado. O sea, que no lo vea como pecado. Ajá, el que para esa persona tal cosa no lo vea como pecado, o sea, que no es pecado, ¿por qué? ¿Por qué no es pecado? Porque no lo ve como pecado. Uh-huh. No significa que no es pecado. Uh-huh. Y entonces en la labor pastoral, pero quiero llevar esto del pastor más allá de mi persona, o sea, en la labor pastoral es la de que hacemos, la que debes de hacer tú como persona que estás aquí en la iglesia, la que debe ser Víctor, los que predicamos, los que presidimos de alguna forma, ¿verdad? O sea, no nomás es responsabilidad de Mario González, es responsabilidad de todos nosotros, los que presidimos, los que estamos en alguna situación de guía, vamos a decirlo así como las cosas como son, de guía, donde personas nos ven como un referente, como un guía, como alguien en quien puedo encontrar respuestas. Pues lo voy a decir así como es, ¿verdad? Derecha a la flecha. A mí es el que siempre me toca bailar con la más fea. ¿A qué me refiero con eso? Pues que yo soy el que tiene que ir y decirle a algún hermanos, esto que estás haciendo, ¿verdad? O sea, se lo digo con música de fondo, con violín, pongo mi mejor cara, mi mejor rostro y me lleno de todo el amor y la compasión posible, conociendo mi propia condición y le digo, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo no está bien, hermano. Y no hay forma en que uno quede bien, de todas formas. No hay forma en que uno quede bien. Sobre todo cuando se trata de personas que son caprichosos, ¿verdad? O sea, es que yo estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. El detalle es que si solamente estamos hablando de combatir el pecado, no sé si tienes contemplado, por lo menos mencionar que la parte difícil de la vida de iglesia, una de las partes, si hubiera 3 partes más difíciles de la vida de la iglesia, esta definitivamente es una de ellas y quizás sea la primera. Cuando tienes que acercarte a un hermano y decirle, esto que estás haciendo está mal, ¿verdad? No importa si es tu pariente, si es tu hijo, tu esposa, tu esposo, quien sea. Esa es la parte más difícil. Y no sería honesto que estemos hablando de combatir el pecado si no estamos haciendo una parte muy importante dictaminada por la palabra de Dios, que es señalar el pecado. Yo sé que esa palabra suena fuerte, pero la Biblia habla de que hay que señalar el pecado. Si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú solo. Y digo señalar, lo repito, lo voy a sazonar, lo voy a adornar como es, con mansedumbre, con compasión, con gran paciencia, con gran conciencia personal de mi propia proclividad a pecar, todo eso. Vamos a ponerle todas esas cosas, pero al final hay que señalar el pecado, ¿verdad? Entonces, esa es la parte complicada de la vida para mí, de la vida de iglesia. O sea, es estar pierde y pierde uno tras otro, amistades, aprecios, porque la iglesia está llena de gente caprichosa, empezando por mí, ¿sí? Entonces, creo que tenemos que enseñar esto que estás enseñando, pero también tenemos que apuntalar bien esta verdad. Hermano, no creas, no pienses, no tengas más alto concepto de ti que el que debas tener, ¿verdad? Eres un pecador y estás en el cuerpo de Cristo, necesitas ser pastoreado, necesitas ser vigilado, necesitas ser reprendido. ¿Estás dispuesto?
Incluso yo he llegado a pensar que cuando lleguemos a involucrar a alguien en la membresía, que firme una carta de compromiso, que la firme. Si no estás dispuesto, ni la firmes. O sea, eres bienvenido, que bueno, nos da alegría lo que eres, pero no te vamos a tomar en cuenta para nada, ¿verdad? Que firmes de que estoy dispuesto a que me señalen mi pecado. No me voy a dar por enojado, no voy a hacer mi berrinche, no me voy a ir. Yo de veras quiero vivir la vida de iglesia en serio. Porque la vida de iglesia en serio es aquella en la que reconocemos nuestra necesidad de esa vigilancia, de ese pastoreo. Que repito y termino, no es algo que nomás yo tengo que hacer, es algo que tenemos que hacer todos. La Biblia lo enseña. Jesús no dice, si ves que tu hermano peca, que vaya el pastor y le diga. No dice así. Dice, ve y repréndele, estando tú y él solo, ¿no? Entonces, pues yo siempre me quedo con esa idea de que tenemos que ser más puntuales en aclarar, hermano, estás entrando en una vida de iglesia, ¿verdad? La vida de iglesia son muchas cosas: alabar, cantar, convivir. Ya te invito de repente a mi casa, o tú me invitas a la tuya y todo eso, y nos tomamos una selfie, todo eso está bien. Pero aquí venimos a dos cosas básicamente: venimos a adorar al Señor y venimos a ser limpiados por su palabra, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, tengo o sea, el tema, como dije, es muy, muy amplio. A lo mejor si prolongamos un poquito más el tiempo, o en otra de las ocasiones pudiéramos entrar. Había pensado originalmente listar ciertos consejos, ¿verdad?, prácticos para esta lucha. Lo que quiero hacer con esto, y a lo mejor para una persona veterana en el Señor es más claro que para otros, es que si empezamos por la cuestión de consejos o de reglas, podemos malinterpretar la intención. Entonces, el punto de esta reflexión es que entendamos cuál es la forma correcta de batallar contra el pecado, y en esta comprensión, ese entendimiento, aceptar y abrazar lo que dice nuestro hermano pastor, ¿verdad? Que como iglesia debemos ser corregidos en lo que estamos haciendo mal. Como hermano o hermana, como esposo, como esposa, debemos ser corregidos y agradecer la corrección, no rechazar la corrección. Invitar al hermano o a la hermana, al esposo, a la esposa, al padre, al hijo, a que nos corrija en lo que estamos mal. Lo que decía al principio es bien cierto, y no sé si es lo que tenía en mente el pastor. En mi vida personal, Alonso Larraguibel, yo tengo un concepto de mí mismo, después de 55 años, de cómo he experimentado la vida, cómo he reaccionado ante las circunstancias, cómo he vivido. Y eso puede ocultar facetas de mi vida en esa comprensión de lo que yo soy, para mí mismo. Entonces, ahí es lo importante de recibir el consejo de una persona que ve mi vida externamente. Y entiendo lo delicado de acercarse a una persona y decir, hermano Alonso, miren aquí, deje de ser. ¿Verdad? Es bien complicado. Sí, es súper complicado. Pero si estamos en la comprensión como iglesia de que tenemos que hacer esto para glorificar a Dios, si estamos comprendiendo como cuerpo de Cristo que la intención de estar en este cuerpo es ser transformados, es ser cambiados, es comprender y vivir conforme a lo que Dios quiere, pues gracias, hermano. Gracias, pastor. Gracias, hermana, por dejarme ver algo que no estaba viendo. Lo que trato de hacer aquí es que entendamos que esto es la vida de un cristiano. Que tenemos que apartarnos. Y se oye un poquito
o sea, no tan agresivo. Pablo es muy claro, tenemos que matar como una bestia salvaje que se tiene que morir porque si no va a hacer daño a otro. Con esa intención, con ese grado radical. No es una mascota que podemos acariciar y controlar. No, es una bestia salvaje que tiene que ser aniquilada, matada, mortificada. Porque si no la matamos, esa bestia ataca y destruye y corrompe. La actitud es esa. Esa es la actitud de guerra. Es como si yo dijera, cuidado María, está la bestia allá atrás. Y si no la aviso, está la bestia ahí, ama, te va a matar. Julio, cuidado, ahí está, quiere atacarte. ¿No hacerlo sería bueno? No, sería malvado. Entendamos. Demos gracias a Dios que tenemos parámetros para distinguir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es edificante, lo que no es edificante, lo que glorifica a Dios, lo que no glorifica a Dios. Y si estamos en el camino de aprender estas cosas y hay una persona que nos puede ayudar a distinguir, a clarificar, a marcar el camino. Mira, ahí está la bomba. Vete por acá. Otra bomba. Dale para allá. Otra bomba. Dale para acá. Gracias. Gracias. Es lo que queremos. Es lo que estamos buscando, ¿verdad? El corazón sincero, hijo de Dios, quiere reflejar a Dios en lo que hace. Quiere reflejar a Cristo, su palabra, su verdad. Y es complicado y entiendo la defensiva y entiendo que querer justificarme y entiendo la vergüenza que se siente cuando alguien señala algo y entiendo cómo podemos justificar mentalmente la actitud. Lo he hecho, hermanos. Todo lo hemos hecho. Pero de esto se trata, ¿verdad? Que seamos edificados unos a otros. Siempre tenemos que ser personas de mucha mansedumbre, mucha humildad, porque pues, la palabra de Dios nos enseña, ¿no?, de que antes de que mires la astilla que está en el ojo de tu hermano, que mires la propia, la tuya y el palote que tienes tú. Sí. Entonces uno tiene que ser muy con mucha mansedumbre, mucha humildad, mucho tacto al llevar a una persona a eso. Una de las cosas que hacemos como iglesia es dar herramientas, dar el equipo, dar pues las cosas espirituales, sí. la armadura al pueblo de Dios, ¿no? Y una de esas es pues la enseñanza, la predicación, porque si no me le dices, ahí está un perro, ¿y cómo lo venzo? ¿Verdad? Tienes que enseñarle cómo vencer a ese animal, esa bestia, ese pecado. Entonces, hay varias formas de ayudar a un hermano, ¿no? Y siempre con la comprensión, como dije hace rato, de que la victoria es de Dios, y la gloria siempre es de Dios. La palabra de Dios enseña que
No debemos de vanagloriarnos y decir o menospreciar al hermano, porque uno también está cortado con la misma tijera. Correcto. Y si nosotros hemos logrado algo, no es por nosotros, sino porque se nos ha dado. Es un regalo, es una dádiva. Si yo he vencido en una área o en otra, no es por mí, es porque se me ha dado. Como dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que tú tienes que no se te haya dado? Ujú. Y si se te dio, ¿de ¿De qué qué? te van a gloriar? ¿Por qué te alzas el cuello? Ujú. Entonces, siempre tener la mansedumbre, la humildad, el tacto de hablar con una persona y de muchas maneras, ¿no? De muchas maneras. Gracias. La vida cristiana no es simplemente evitar el pecado, es vivir por el Espíritu. Es depender de Él, caminar con Él y permitir que Él transforme nuestros deseos desde lo más profundo. La vida cristiana es abrazar el gozo más sublime, es decir, Dios, de tal manera que todo lo demás pierda valor. Y podamos, por medio del Espíritu, ser transformados en nuestros deseos, pensamientos y actos. Alguna vez escuché alguna predicación y no sé si el número es correcto, la verdad, pero decía que el 95% de nuestras reacciones son son del subconsciente. ¿Cómo se dice? Reacciones subconsciente. Y 5% de ellas controlamos. O sea, no estamos hablando de las áreas externas solamente, sobre todo estamos hablando de la actitud interna, ¿verdad? Del deseo interno que se manifiesta en obras pecaminosas. La raíz que decíamos del árbol es eso, es esos deseos de la naturaleza pecaminosa que aún hay remanentes, aún después de haber sido salvos, hay remanentes, ¿verdad? Hay cosas que quedan ahí que tienen que ser, pues, limpiadas. Hablamos de la santificación, hablamos del proceso de crecimiento, de madurez. Esto es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que seamos transformados en nuestros deseos, en nuestros pensamientos. Yo soy una persona que, y parece ya confesión, ¿verdad? Pero muy lento para hablar, en el sentido de que pienso mucho las cosas. Y probablemente mis palabras no sean ofensivas, pero eso no quiere decir que mis pensamientos no lo sean. Mis pensamientos son ofensivos, pecaminosos. El deseo de mi corazón es que cada vez menos mi subconsciente, mi hombre interior, reaccione pecaminosamente. Que sea natural en mí pensamientos no pecaminosos, sino pensamientos que glorifiquen a Dios. Porque mis palabras las puedo controlar. Porque así soy. Pero los pensamientos ahí están. Para mí la batalla es en ese sentido, ¿verdad? A lo mejor para otro habla muy rápidamente y ofende a las personas y señalamos a la persona, ¿verdad? Porque está ofendiendo, pero aún las personas que creemos, ¿verdad? Que no están ofendiendo, ¿verdad? Porque la palabra no salió de su boca, pues hay pensamientos ahí que pudieran ser ofensivos y que tenemos que hacer guerra, ¿verdad? Contra ellos. Alonso, rápidamente. Sí. Pablo dice en Efesios 2 que antes nosotros hacíamos la voluntad de la carne y de los pensamientos. Uh-huh. Y lo dice como que era ya por default en automático, queriendo hacerlo y sin querer hacerlo. O sea, de todas formas lo hacíamos. La
La gran diferencia, ¿verdad? Pues hay en el aire flotando ahorita un sentimiento de pesar, de tanto que estamos hablando del pecado. Algo hermoso es que Dios nos reprograma cuando venimos a Él, o más bien cuando Él bien sale a nuestro encuentro, nos reprograma y ahora Él pone algo muy hermoso en nosotros y es el deseo de vivir en santidad. Y la nueva naturaleza, La nueva ¿verdad? naturaleza, un deseo de vivir en santidad. Que eso no elimina el deseo de la carne y de los pensamientos, ¿verdad? Pero ahora agregamos algo. Antes no queríamos hacer la justicia, ahora queremos hacer la justicia. Hay un deseo natural que Dios pone en nosotros. Voy a leer este último y vamos a terminar aquí. Este espíritu no es una fuerza impersonal. Es el Espíritu Santo. Y tenemos que entender que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu que ministró al Señor Jesucristo, que sostuvo el ministerio del Señor Jesucristo, que sostuvo su vida espiritual. Es el mismo Espíritu. El mismo que resucitó a Cristo, que mora con nosotros, que nos da vida espiritual. Eso es lo que estamos hablando. Esta guerra es en este sentido, en este contexto, en esta esfera. Es el mismo Espíritu que nos adopta como hijos y que intercede por nosotros en nuestras debilidades. Este Espíritu es el poder que nos da vida o la vida de Dios en nuestra alma. Y ahí está la fortaleza del cristiano. Ahí está el poder que decía el pastor ahorita, que ahora tenemos una nueva naturaleza. Hemos sido transformados, hemos sido vivificados por el Espíritu. Y en esta esfera, en ese poder, en esa relación íntima, constante del Espíritu, es donde podemos hacer esta guerra. Si rechazamos o si contristamos al Espíritu Santo, esta guerra la vamos a perder. Es el Espíritu, ¿verdad?, que ministra nuestras vidas y que nos vivifica, que nos da el poder de Dios para librar esta guerra. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que sea con nosotros en esta semana. Y yo sé que usted está pensando en pecados específicos en su vida, que a usted le afectan. Si es hombre, si es mujer, si es casado, si es soltero, si es pobre, si es rico. Y Dios quiere que haga guerra contra ese pecado específico que a usted le está afectando. Señor, aquí estamos. Rendidos, Señor. Sin recursos. En bancarrota, Señor. Dependiendo de tu Espíritu, de tu gracia, de tu fortaleza, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a librar esta guerra, a batallar contra el pecado, a mortificar, a matar esta bestia, Señor. Que esta iglesia, Señor, podamos comprender y entender y crecer, madurar, que este es tu propósito. Agradecer cuando somos señalados en nuestros pecados. Agradecer, Señor, cuando hay preocupación por otro hermano, otra hermana de nuestra vida espiritual. Ayúdanos, pues, a seguir en este caminar, creciendo, abrazando, Señor, de tu Espíritu, para tu gloria, Señor, para tu alabanza. Todo esto, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.